quiero extenderte una cordial y cariñosa bienvenida a esta sesión, nuestra última sesión del curso Discipulado en Grupos Pequeños. Sin duda ha sido una tremenda bendición el poder aprender de este ministerio tan importante en la iglesia que son los grupos pequeños. Y vamos a empezar, como siempre lo hacemos, repasando cuáles son los puntos importantes en la actividad misionera de nuestra Unión Peruana del Sur. Se trata de las metas CRM, que son estudio de la Biblia, grupos pequeños, parejas misioneras, plantío de iglesias, bautismos y donantes fieles. 6 puntos importantes que no deben faltar en tu iglesia. Necesitamos movilizar la iglesia en todos estos aspectos para tener un crecimiento integral. El tema de esta sesión es el pastor de grupos pequeños. Está dirigido de un modo muy especial para nuestros pastores. Aquellos que no son pastores y que están siguiendo este seminario, yo les voy a pedir que puedan orar por sus pastores. Son personas que están llevando una pesada responsabilidad, liderando a un grupo muy grande de personas. Oren por sus pastores y anímenlos para que ellos también puedan participar con alegría, con entusiasmo del ministerio de los grupos pequeños. Vamos a ver entonces el pastor de grupos pequeños. Veamos primero un texto de la palabra de Dios. Jeremías capítulo 23, versículo 4, dice lo siguiente: Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Mira, qué linda esta declaración del Señor. Pondré sobre ellas, sobre las ovejas, pastores que las apacienten. Es Dios el que llama a los pastores. Es el Señor el que coloca a un pastor para cuidar de un rebaño. Es el propio Dios el preocupado para que las ovejas sean apacentadas, para que no teman, para que no se amedrenten, para que no sean menoscabadas. Es el pastor. Y el Señor desea que en cada una de sus iglesias haya un pastor según su corazón. Qué linda es la obra de un pastor. Nosotros podemos ver que existe el don espiritual del pastorado y existe la figura del pastor, que ha estudiado teología, que tiene un título profesional. Y la pregunta que podríamos hacer es ¿cuál es la diferencia entre ambos? ¿No? Si existe un don espiritual del que es el pastorado, ese don espiritual del pastorado no está solamente sobre los pastores. Hay muchos hermanos de la iglesia que tienen el don del pastorado, de apacentar, de cuidar, de velar por el bien de las ovejas, de los miembros de iglesia. Ellos tienen el don del pastor, aun cuando no tengan la función del pastor, que es un pastor de tiempo completo. Por lo tanto, yo creo que se hace pertinente la siguiente pregunta. ¿Cuál es la tarea fundamental de un pastor de tiempo completo? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en esta pregunta? ¿Cuál es la tarea fundamental de un pastor de tiempo completo? Porque sin duda se debe tratar de una tarea que nadie más puede hacer, que solo el pastor de tiempo completo puede hacer, el pastor profesional, aquel que ha estudiado para poder ser un pastor. Entonces debemos pensar acerca de cuál es la tarea que es distintiva de un pastor. Vamos a ver cuáles tareas. Alguna persona podría pensar de la siguiente manera: bueno, un pastor de tiempo completo lo que tiene que hacer es conocer la doctrina y enseñarla. Eso es lo que hace un pastor. Conocer la doctrina profundamente y enseñarla. Bueno, yo quiero decirte que hay hermanos laicos que conocen la doctrina y la enseñan hasta a veces mejor que un pastor. Y yo no diría que esa sería entonces la ocupación principal. Varios hermanos laicos, pues, incluso todos nosotros, todo miembro de la iglesia necesita conocer bien la doctrina y debe estar en capacidad de enseñarla. Por lo tanto, no es una característica distintiva del pastor. El pastor también debe enseñar la doctrina, pero también toda la iglesia, de manera que eso no es lo que distingue a un pastor de tiempo completo. Alguno podría decir, bueno, lo que distingue a un pastor de tiempo completo es la predicación. Bueno, también hay muchos laicos que predican. La iglesia es llamada a predicar. Hay muchos hermanos laicos que son poderosos predicadores, ¿no? Y hay muchos pastores que no tienen precisamente el don de la predicación. Entonces yo no diría que el predicar sea algo que distingue al pastor de tiempo completo, al pastor que ha estudiado 5 años y que es un profesional.
Podríamos decir, bueno, el pastor de tiempo completo es aquel que dirige juntas. Bueno, hay ancianos de iglesia que también dirigen juntas. Por lo tanto, esa no sería la característica distintiva de un pastor. Uy, pastor, está haciéndola difícil, me están diciendo algunos, pienso yo, ¿no? ¿Cuál es la característica distintiva de un pastor? Bueno, veamos algunas otras posibilidades. Por ejemplo, consejero. ¿Será que lo que distingue a un pastor es el hecho de que es un consejero? No, hay muchos laicos también, sin necesidad de ser pastores, que son excelentes consejeros. No es lo que distingue a un pastor. Alguien podría decirme, pastor, constructor de iglesias. Si es un constructor de iglesias, entonces eso es lo que distingue a un pastor. Bueno, no todos los pastores son constructores de iglesias y hay muchos laicos que son excelentes constructores de iglesias. Entonces tampoco podríamos decir que se trata de la tarea distintiva del pastor, lo que lo diferencia de los demás miembros de la iglesia. Eso está difícil en algunos, ¿no? Vamos a pensar aquí, ¿será que es administrar? Lo que debe hacer el pastor es administrar la iglesia, y alguno podría decir que esa es la tarea que distingue a un pastor. Bueno, la respuesta es no. También hay otros hermanos laicos, ancianos de iglesia, que pueden administrar la iglesia y hasta a veces tienen mejores cualidades para administrar la iglesia. Eso significa que el pastor no debiese distinguirse, su ocupación principal no es la enseñanza de la doctrina, la predicación, la administración, el aconsejamiento. Él puede hacer todo eso, pero esa no puede ser su ocupación principal. No es aquello por lo cual ha sido llamado, separado para tener un ministerio de tiempo completo. Pastor, ¿y cuál es la respuesta? Bueno, voy a dejar que sea Elena de White la que responda a esta pregunta. ¿Cuál es la ocupación principal que debe tener el pastor de una iglesia? Ven ustedes lo que dice aquí Elena de White. Cristo quiere que sus ministros sean educadores de la iglesia en la obra evangélica. Han de enseñar a la gente a buscar y salvar a los perdidos. ¿Pero es esta la obra que están haciendo? ¡Ay! Cuán pocos se esfuerzan por avivar la chispa de vida en una iglesia que está por morir. ¿Cuántas iglesias son atendidas como corderos enfermos por aquellos que debieran estar buscando a las ovejas perdidas? Y mientras tanto, millones y millones están pereciendo sin Cristo. Mira que Elena de White lo tiene bien claro, ¿no? Ella no dice que el pastor debe ser el constructor de las iglesias, el administrador, el consejero principal de la iglesia. El pastor debe encontrar tiempo, sin duda, para poder hacer esas cosas. Sin embargo, no puede dejar de hacer lo que Elena de White nos está diciendo. Cristo quiere que sus ministros sean educadores de la iglesia en la obra evangélica. El pastor debe ser un capacitador. La iglesia debe ser una escuela práctica para que las personas puedan aprender cómo predicar el evangelio. El líder pueda saber cómo dirigir un grupo pequeño. La pareja misionera puede saber cómo va a dar los estudios bíblicos. Los plantadores de iglesia deben saber cómo van a plantar una iglesia. El pastor es llamado para ser un entrenador de la iglesia, y para eso tiene que prepararse todos los días, y tiene que estar en las mejores capacitaciones, y tiene que recurrir a los mejores libros. Esa es la función principal del pastor, capacitar a su iglesia. Hermanos, ¿con cuánta frecuencia no se está haciendo esto? Ahí Elena de White nos dice cuán pocos se esfuerzan por avivar la chispa de vida en una iglesia que está por morir. ¿Qué es lo que avivaría la chispa de vida? Una iglesia que está aprendiendo. Muchas personas están deseando simplemente saber cómo hacer las cosas. El pastor es el llamado a enseñar cómo se tiene que hacer las cosas en la obra evangélica. Esa es la función del pastor. Para eso es que ha sido separado, para ser una persona de tiempo completo, entrenar a la iglesia. Y el entrenamiento puede hacerlo a través de la visitación, a través de la predicación, a través de los seminarios, de diferentes maneras. Él tiene que valerse para poder enseñar a la iglesia cómo hacer. Y puede ser también a través del entrenamiento, llevando a una pareja misionera y acompañando para tomar decisiones. Es decir, todo su ministerio debe estar enfocado en entrenar a la iglesia. Esa es la tarea fundamental del pastor. Por eso es que el pastor debe colocar en su mente una visión, que es una visión muy importante. Una visión para que pueda incluir dentro de su iglesia a todos en una senda de capacitación. Y saben ustedes, los grupos pequeños son una excelente manera mediante la cual
el pastor puede llevar a toda su iglesia a la obra evangélica, a tener un mayor compromiso misionero. Un pastor debiese tener una visión muy clara de los grupos pequeños para ser un pastor de grupos pequeños. Por ejemplo, una visión podría ser la siguiente, una visión muy clara. En la mente del pastor colocarse esta meta: cada miembro de iglesia, un miembro de grupo pequeño. Que todos los miembros de su iglesia pertenezcan a un grupo pequeño. Primer punto de la visión. Segundo punto de la visión: cada miembro de grupo pequeño, un futuro líder de grupo pequeño, un líder en potencia. El pastor debe ver a todas las personas como líderes en potencia, y entonces para eso va a entrenar, para eso va a capacitar. ¿Cómo yo voy a empezar una senda de capacitación en mi iglesia si yo en mi mente tengo, estos hermanos no van a aprender, no voy a perder mi tiempo? No, yo tengo que tener en mi mente una visión, y mi visión es: todos pueden ser líderes, todos pueden aprender a hacer mejor las cosas. Hasta la persona más humilde de la iglesia puede aprender a ser un gran líder. Entonces eso tiene que estar dentro de la visión del pastor. Y por otro lado, un pastor de grupos pequeños debe tener dentro de su visión que cada iglesia de su distrito sea una iglesia con los grupos pequeños como base de su esfuerzo misionero. Debe estar colocado esto: todas mis iglesias deben tener grupos pequeños bien organizados, y esos grupos deben estar activados. Dentro de esos grupos tenemos que tener parejas misioneras. Todo está dentro de los grupos porque son la base del esfuerzo cristiano, dice Elena de White. Entonces, el pastor de grupos pequeños debe tener una visión muy clara de hacia dónde está llegando. Si eres pastor, yo te pregunto, ¿tienes una visión muy clara de hacia dónde quieres llevar a tu iglesia? ¿Qué es lo que quieres lograr con tu iglesia? Tienes que tener una visión clara, porque las personas se sienten confiadas cuando hay un líder que sabe a dónde va. Y se sienten felices de ser lideradas por alguien que sabe a dónde está yendo. Pero hay mucha desconfianza, mucha inconformidad cuando las personas están siendo lideradas por alguien que no sabe qué es lo que tiene que hacer. Es muy importante tener una clara visión de cuál es nuestra responsabilidad como pastores. Vamos a ver algunos textos de Elena de White para reforzar esta idea. Ven ustedes lo que dice la sierva del Señor en Ministerio de Curación, la página 107. Cada iglesia debe ser escuela práctica para obreros cristianos. Debería haber no solo enseñanza teórica, sino también trabajo práctico bajo la dirección de instructores experimentados. Muchas veces nosotros somos grandes teóricos, ¿no? Podemos hablar de la definición de grupo pequeño, la definición de pareja misionera, podemos hablar de la definición del evangelismo, clases de evangelismo, clasificación, ¿no? Historia del evangelismo, en la teoría excelentes. Pero Elena de White no nos habla solamente de teoría. Ella nos dice que cada iglesia debe ser una escuela práctica. En otras palabras, hay la parte teórica, se enseña cómo se hace, pero después el líder, el anciano de iglesia, el pastor, le dice: hermano, vamos a tener nuestro grupo pequeño. Allí ustedes van a aprender en la práctica cómo se dirige un grupo pequeño. O vamos a dar un estudio bíblico para que aprenda, hermano, a dar un estudio bíblico. Y entonces el pastor está en una escuela práctica. Y la persona que aprende también se convierte en un profesor, porque va a enseñar a otros. Y entonces de esta manera la iglesia debe estar caminando. Eso está en la mente del Señor. Ese es el plan del Señor. Ven ustedes otra declaración de Elena de White reforzando esta misma idea. En toda iglesia los miembros deben ser adiestrados de tal manera que dediquen tiempo a ganar almas para Cristo. Luego, otra declaración. Los hermanos han oído demasiados sermones, pero se les ha enseñado a trabajar por aquellos por quienes Cristo murió. Tremendo, ¿no? Porque alguno podría decir que el trabajo principal del pastor es hacer los sermones tan lindos, tan poderosos que la iglesia esté atenta a todo. No es el trabajo principal, dice. Incluso la sierva del Señor dice: los hermanos ya han oído demasiados sermones. No, imagínense ustedes. Pero lo que no se está haciendo es enseñar a trabajar a las personas para buscar a aquellos por quienes Cristo murió. Es decir, una escuela práctica, entrenamiento,
capacitación, enseñar con el ejemplo, enseñar con las palabras, enseñar con los actos. Eso es lo que un pastor de grupos pequeños tiene que estar haciendo. Entonces vamos a ver cuáles son las responsabilidades en un cuadro que nos muestre más gráficamente lo que un pastor de grupos pequeños tiene que hacer. Primer punto, un pastor de grupos pequeños necesita edificar una estructura de apoyo. Vamos a hablar de eso enseguida. Segundo lugar, un pastor de grupos pequeños necesita concentrarse en los grupos pequeños. En otras palabras, no estar haciendo una cantidad de actividades, corriendo detrás de muchas otras cosas, eventos, preocupaciones allí. No. El 80% de su tiempo debe dedicarlo para el ministerio de grupos pequeños. Si se trata de visitación, visitar la estructura de líderes de su grupo pequeño. Si se trata de capacitación, capacitar en el sistema de los grupos pequeños. Si se trata de predicación, aún en la predicación, siempre estar dando allí algunas ideas, algunas motivaciones para que los hermanos trabajen en su grupo pequeño. Entonces debe concentrar su esfuerzo. Eso va a ayudar bastante para que la iglesia sepa a dónde se está yendo. Otro asunto importante de un pastor de grupos pequeños, supervisar y apoyar el trabajo de los líderes. Imagínate que el líder de grupo pequeño empieza a reunirse y de pronto alguien toca la puerta. Se va a abrir la puerta y encuentra que el pastor vino a visitar su grupo pequeño. Cayó de sorpresa. Y el líder se siente feliz, el pastor ha llegado. Y el pastor llega un minutito, saluda a todos, hace una oración y les dice, hermanos, qué bueno que están reuniéndose. Me voy al otro grupo pequeño. ¿Quieren mandarle saludos a ese grupo pequeño? Los hermanos van a estar felices de mandar saludos. Entonces, de esta manera el pastor está motivando que el líder se sienta apoyado para su obra como líder de grupos pequeños. Necesita hacer eso. Otra cosa importante que tiene que hacer un pastor de grupos pequeños, debe preparar a la iglesia para no depender del pastor. A medida que el pastor va entrenando nuevos líderes, él debe, como decía el Juan Bautista, él decía, es necesario que él crezca y que yo mengüe. De alguna manera también, así debe decir el pastor. A medida que los líderes van colocando y se va enviando a los grupos pequeños y ellos van asumiendo responsabilidades, entonces el pastor va a poder ir concentrándose allí simplemente en la supervisión del sistema, porque tiene líderes que están al frente de sus grupos pequeños. Finalmente, aquí el pastor debe comprender que la iglesia no será más espiritual que su pastor. Por lo tanto, él necesita cuidar de su propia vida espiritual, necesita cuidar de su propia familia, y el pastor debe colocar eso como prioridades en su vida. Frecuentemente hay pastores que corren atrás de todo lo que significa la iglesia, aconsejando en la iglesia, aconsejando a las familias, aconsejando y a veces la única familia que no tiene pastor en el distrito es precisamente la familia del pastor. Entonces debe comprender que hay un espacio para su propio crecimiento y hay un espacio para el crecimiento de su familia. La iglesia no será más espiritual que su pastor, y eso es un desafío para la vida del pastor. Veamos otro aspecto aquí que es importante. El pastor debe saber que su desafío no es únicamente formar los grupos pequeños, sino construir una estructura que consolide y fortalezca sus grupos pequeños. No solamente se trata de grupos pequeños, tiene que formar un grupo de apoyo. Vamos a ver rápidamente qué es lo que podría hacer un pastor por sus grupos pequeños. Bueno, un sistema de apoyo. Tenemos que construir un sistema de apoyo. ¿A qué nos referimos? Los grupos pequeños necesitan una reunión semanal. El pastor debe supervisar que exista eso. Los grupos pequeños necesitan una reunión de líderes y semanal, que es mucho mejor todavía. Entonces el pastor tiene que estar al frente de eso. Eso va a permitir que los grupos funcionen bien. El pastor necesita también coordinadores, nombrar coordinadores de grupos pequeños. El pastor necesita luego, cuando sus grupos van creciendo, empezar con los festivales de grupos pequeños, luego vendrán los foros distritales de grupos pequeños, habrán los grupos pequeños de jóvenes, luego grupos pequeños de niños, celebración anual de los grupos pequeños con un almuerzo especial y las semanas de cosecha y una serie de otras actividades. Ahora, no quiere decir que todo esto tiene que estar desde el principio. Imagínate, hay 3 grupos pequeños y queremos colocar todo eso. No. A medida que los grupos van creciendo, se va implementando otros aspectos para que fortalezcan los grupos pequeños, ¿no? La estructura debe ser simple y la estructura debe crecer de acuerdo con las necesidades de los grupos pequeños. Entonces,
tenerlo en cuenta. Yo no voy a hacer toda una estructura cuando mis grupos recién están empezando. Quizá el primer punto de mi estructura va a ser la reunión semanal de líderes. A medida que se van consolidando, ya voy añadiendo otros elementos, un desfile. Después voy añadiendo otro elemento, es decir, en la medida en que mis grupos se van desarrollando. Tengo que ser juicioso, no puedo hacer todo así apresuradamente. Tengo que ir viendo con criterio cuáles son los elementos que mis grupos pequeños están necesitando y hacerlos en el momento preciso. Por lo tanto, metemos allí, esa es la estructura que nosotros podemos ver para que el pastor pueda ser efectivamente un pastor de grupos pequeños. El pastor debe dirigir la estructura de grupos pequeños. Así es, él no puede delegar a otra persona. ¿Sabes qué? Hazte cargo de los grupos pequeños del distrito. Yo me voy a dedicar simplemente a hacer otras cosas. Tú puedes dirigir. No, no puede hacer eso. En el momento que el pastor delega la estructura de los grupos pequeños hacia otra persona, en ese momento el plan de grupos pequeños pasó a ser una cosa secundaria para la iglesia. Y entonces no va a prosperar, al cabo de un tiempo van a morir. No, el pastor tiene que estar al frente del sistema, tiene que estar convocando a los líderes, tiene que estar en el cronograma de los eventos para los grupos pequeños, estar al frente. Él es el punto central del control que hace funcionar el sistema y debe estar al frente en el sistema de capacitación. Entonces el pastor debe dirigir la estructura. Con frecuencia he visto pastores que delegan el sistema de grupos pequeños a otras personas y entonces el sistema muere. La iglesia dice, esto no es tan importante porque el pastor no le presta atención. Y entonces los grupos pequeños entran en rutina, terminan desapareciendo, ¿no? Entonces, muy importante que tengamos en cuenta esto. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. No trabajas, querido pastor, para el ojo humano. No trabajas para el ojo de tu presidente o para el ojo de tu departamental. No es el ojo humano quien finalmente es el que va a ser el juez de tu labor. Es el mismo Dios, es el Señor Jesucristo. Y cuando el príncipe de los pastores, que es el Señor Jesucristo, Él va a aparecer. Y cuando Él aparezca, entonces ahí está la promesa. Tú y yo, de acuerdo a lo que hicimos, recibiremos la corona incorruptible de gloria. Qué tremenda promesa que está para cada uno de aquellos que fueron llamados a formar parte de este bendito ministerio. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y que el Señor pueda hacer de ti un gran líder, un gran pastor de grupos pequeños. De esta manera, queridos amigos, estamos terminando con nuestro seminario discipulado en grupos pequeños. Te animamos a observarlo una vez y otra vez. Te animamos a presentarlo en la iglesia. Te animamos a presentarlo en tus reuniones de líderes. Permite que cada vez las personas puedan aprender bien cómo funciona un sistema de grupos pequeños. Que Dios te bendiga. Ha sido una alegría, un honor poder dirigir este seminario discipulado en grupos pequeños.